Buenas noches. Este es el programa Somos el Combo que se transmite por redes sociales y por el canal Más TV, un programa que lideramos junto a mi colega Marvin del Cid. En Somos el Combo usted encontrará entrevistas para hablar sobre la situación del país, también investigaciones periodísticas que revelan actos de corrupción. Buenas noches. Es un gusto que nos acompañe a esta hora. El pasado domingo 25 de junio, millones de guatemaltecos y guatemaltecas salieron a votar para elegir a sus próximas autoridades. El resultado, muchas sorpresas, desde las candidaturas presidenciales hasta las diputaciones. Para hablar sobre el tema, tenemos como invitado al politólogo Renzo Rosal, quien estuvo siguiendo de cerca el proceso electoral. Y sin más que decir, pasamos a la entrevista. Buenas noches, Renzo. Buenas noches, Marvin. Buenas noches. Entremos a la fase de preguntas de una vez, Renzo. ¿Cómo viste el proceso electoral? Esto sin entrar a los detalles del resultado del domingo. ¿Cómo viste todo el tema de la campaña y todo eso? Bueno, buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. En principio fue un proceso que casi que de principio al fin fue altamente cuestionado. Fue cuestionado en los procederes, tanto estrictamente organizativos, me refiero desde el acto de convocatoria que realizó el Tribunal Supremo Electoral el 20 de enero, posteriormente todo el proceso de inscripción de candidatos, en donde comenzamos a ver con el pasar de las semanas, de los días, como candidatos con bastantes niveles de cuestionamiento, inclusive varios de ellos involucrados en casos penales recientes o todavía ahora, pasaron el proceso de inscripción y poco a poco comenzamos a ver en creciendo cómo fue aumentando y dando como resultado que, por ejemplo, tres de los supuestos binomios, digo supuestos porque nunca llegaron a ser como tales inscritos, fueron sacados de la jugada utilizando toda una serie de argumentos, entre comillas, jurídicos, pero con un claro contenido político. Y así fuimos viendo, digamos, otro tipo de elementos, pero lo que quiero llamar la atención es esa palabra que utilizamos ahora mucho, es altamente cuestionado en sus diferentes fases, sin olvidar, por supuesto, que varios partidos y personas en su momento, después candidatos, comenzaron a hacer campaña anticipada, que es, digamos, ese tipo de fenómenos, de factores que en Guatemala no es nuevo, pero que supuestamente el Tribunal Supremo Electoral ahora cuenta con un poco más de herramientas con las reformas electorales de 2016 para ir poniéndole, en teoría, alto a ese tipo de malos procederes, pero que evidentemente vimos que el tribunal no tenía el talante, no ha tenido el talante suficiente para meterse a somatar la mesa, digamos, y poner un poco en claro todos esos fenómenos que son absolutamente irregulares, por no decir casi que ilegales. Así que yo creo que eso es más o menos una síntesis de un proceso que es, como muchos lo han dicho, y yo lo suscribo, el que ha presentado las mayores irregularidades de la historia política del país, situándonos desde la primera elección del año 85 hasta la fecha. Digamos, todos los procesos han tenido siempre sus intríngulis y sus cosas, pero creo yo que es el que ha ido acumulando cada vez más cantidad de elementos de bastante cuestionamiento. Claro, y la característica principal, digamos, que es esas decisiones arbitrarias del ente electoral de que unos sí pueden participar y otros no pueden participar y no se aplican los mismos criterios para todos. Digamos que eso es algo que dejó bien marcado este proceso electoral, ¿verdad? Absolutamente, y digamos que siempre se reconoce con que el elemento de la discrecionalidad, digámoslo así, es difícil de podérsela quitar de enfrente. Siempre hay, digamos, algún grado de discrecionalidad, guste o no, pero ahora nos pasamos. Es decir, pasamos de la discrecionalidad, digámosle, tolerable a la arbitrariedad. Entonces, cuando ya llegamos a eso y cuando encima de todo tenemos, no olvidar que tenemos un precedente con lo que sucedió en el proceso 2019, donde también hubo unas dosis, quizás un poco menor, pero ya dosis, digamos, de discrecionalidad o de arbitrariedades, muy fuertes, y ahora pues nos fuimos a home, como diríamos en lenguaje más popular. Claro, y es que algo que llama poderosamente la atención, y lo discutíamos con Sony precisamente en Tikal Futura, ahí donde el Tribunal Supremo Electoral pone, digamos, como su sede central, ¿verdad? Sí. Para el tema del conteo de votos, a pesar de que los votos llegan de otro lado, y es donde convergemos periodistas, políticos, analistas en ese espacio. Mientras hacíamos transmisiones en vivo,
empezamos a ver la cantidad de votos que iban favoreciendo a Bernardo Arévalo, ¿verdad? En el 5%, 10%, y que de una u otra forma nos empezaron a llamar la atención, cómo Bernardo Arévalo iba subiendo. Sí. Y precisamente eso es una sorpresa que muchos y muchas no esperaban, por diferentes circunstancias, ¿verdad? ¿Y por qué lo decimos de esa manera? Porque Bernardo Arévalo finalmente se logra meter a una segunda vuelta. Sandra Torres de la UNE, Sandra Torres recibió el 15.86% de los votos, 15.86, mientras que Bernardo Arévalo tuvo el 11.77%. Estos datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Y obviamente en todos los círculos donde uno se desenvuelve en redes sociales, nadie esperaba este resultado. ¿Qué pasó ahí, Renzo? Totalmente, y yo creo que sí, y por supuesto que al igual que ustedes, yo diría, me sumo, y también creo que se suman los propios implicados, Claro. la gente del movimiento Semilla, que como creo que en alguna declaración lo dijo su candidato Bernardo Arévalo, tampoco yo lo esperaba. Entonces yo creo que hay que verlo, digamos, ahora un poquito más en frío, y eso es lo que, la ventaja que da un poquito los tiempos, que yo creo que hubo algunos síntomas del asunto que quizás no le dimos la suficiente lectura. Me refiero a un par de síntomas del 2019. El 2019 sucedió ahí sí un acto, yo diría, muy similar en términos de lo inesperado con el aparecimiento del MLP como cuarto lugar en la elección presidencial. Un partido nuevo. Hoy por hoy Semilla no es, o sea, es nuevo, pero ya participó en un proceso electoral anterior. Claro. El MLP en aquel momento sí era su estreno y alcanza un cuarto lugar, además con una candidata cuyo perfil rompe en buena medida un poco el formato. Ese es un dato que no hay que olvidar. Y además tuvimos, en el caso del 2019 nada más, hablo, en la candidatura de Manuel Villacorta para el partido WINAC, que también logra una cantidad de votos un poco por encima de lo que WINAC, que se había participado antes, habían logrado. Más o menos estamos hablando de 600 y pico mil votos entre ambos, que fueron como las sorpresas, aún encima de todo, siendo partidos de izquierda. Además, en el caso de PLMDP de izquierda, digamos, radical, de izquierda al extremo, y entonces eso no hay que olvidarlo, ¿verdad? Y uno lo que en aquel momento decíamos era, bueno, si ahora sucedió en 2019, dentro de 4 años puede darse un mayor crecimiento. En ese caso nos concentramos mucho la mirada en el MLP, en pensar que el MLP iba a capitalizar y se iba a convertir en el actor clave de este proceso, y ahí nos encontramos con que, bueno, el binomio presidencial pues no se logra inscribir, ellos cometieron, creo yo, errores estratégicos, etcétera, pero el MLP, entonces yo diría que ese votante, ese voto MLP, sumado a la acumulación de descontento, porque el voto en 2019, ya el factor descontento, el factor molestia ya estaba presente, y obviamente si le sumamos los 4 años, o casi 4 años, hoy 3 años y medio, de desgobierno que tenemos actual, obviamente tenemos una acumulación de mayor sentimiento feo, digamos, negativo, adverso. Entonces yo diría que todo eso se tradujo. El tema es que todo lo que hicimos ver, yo creo que también contribuyó probablemente la salida de la jugada del MLP, ya mencionamos, también el factor de Carlos Pineda también creo que está ahí. Entonces yo creo que hubo varios elementos que al final de cuentas lo que quiero aquí decir es esa suerte de mensaje de descontento, aunque no sabemos cuál es el apellido del descontento, y después puedo precisar un poco al respecto, se tradujo en dos mecanismos, 2 canales. El canal en el sistema fue optar por la mejor candidatura que pudiera invocar ese sentimiento de crítica y que desembocó en Semilla. Probablemente pudo haber sido Villacorta, pero en la práctica yo creo que los últimos errores que cometió abiertamente Manuel Villacorta también le causaron afectación y lo sacaron un poco de la jugada, tomando en cuenta que esos errores que hizo Manuel Villacorta e inclusive creo que también el diputado Aldo Dávila se dieron unos cuantos días antes de la elección, cuando es el momento en donde la gente está tomando decisión. Ahí. Y el otro elemento, el otro canal, digamos, que se hizo fuera de las opciones fue el voto nulo. El incremento del voto nulo más el voto en blanco, que representaron en total más o menos el 25% de los votos. Sí, yo creo mucho que lo que se haya dado en las últimas 2 elecciones se da como que voy a votar
en contra de alguien, ¿no? O sea, le voy a dar mi voto a este porque no quiero que llegue a este. Entonces yo creo que eso se dio ahora, se vio reflejado en una primera vuelta, no en la segunda vuelta, donde la gente vota en contra de alguien, sino que usted voy a votar en contra de los candidatos del sistema y la opción es Bernardo Arévalo, ¿verdad? Entonces digamos que está esa gente que encontró en él como un voto, un antivoto en contra de los candidatos que originalmente han estado ahí en la política guatemalteca, ¿no? Y creo que adicionalmente a esto, creo que también el movimiento Semilla como movimiento, ¿no? Porque de hecho su nombre creo que responde bien a lo que fueron, es decir, comenzar a ver ahí rostros nuevos, rostros jóvenes, el hacer una campaña en versión guatemalteca de antes, ¿verdad? Hacer de calle, estar en las plazas, y ir al encuentro de la gente, mucho face to face, cara a cara, todo ese tipo de cosas. Al final de cuentas, la gente evoca eso, más que estar utilizando mucho un poco los mecanismos tradicionales. Por supuesto que no hay que olvidar que también Semilla en su momento, en la parte final de su campaña, hizo mucho uso de redes sociales y también se metieron al mundo de TikTok. Entonces también es otra cosa que habrá que ver con detalle. Claro, Renzo, y hay algo que me llama la atención y es el tema de las encuestas. Y bueno, digamos que la última encuesta de Prensa Libre aseguraba, señalaba de que la segunda vuelta sería entre Sandra Torres y Edmundo Mulet. Y digamos que esa encuesta no venía fallando en los últimos 3 procesos electorales, ¿verdad? Sí. O sea, ellos mencionaban, esos son los que van a segunda vuelta y esos sí van, ¿verdad? Ya con diferencias un poco en porcentajes, pero pasaban. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Cómo entender esto? ¿Podemos decir que las encuestas no son fiables entonces? ¿Cuál es tu apreciación, tu percepción de eso? Ok, importantísimo. Yo diría que las encuestas quedaron absolutamente desdibujadas. Si alguna duda había, digamos, ahora quedaron así como fuera de la jugada. ¿Qué influye en el caso guatemalteco? Hay que considerar que en Guatemala, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde también a veces hay problemas con las encuestas, pero aquí se ve más, no hay ningún centro académico, no hay ningún centro digamos, con conocimiento y especializado que tenga un centro de opinión pública como tal. En Guatemala eso no existe. Voy a poner un pequeño ejemplo. En el caso de El Salvador, existe un instituto de opinión pública muy reconocido desde hace muchos años, que lo tiene la Universidad Centroamericana, la UCA tiene, y se llama UDOP, Instituto Universitario de Opinión Pública, y el UDOP, en términos de contenido, en términos metodológicos, es de verdad de primer nivel, pero es en El Salvador, y es el gran referente de los estudios de opinión pública, digamos, especializados en estos temas político-electorales en Centroamérica. Pero en Guatemala no está presente, no existe tal cual, y lo que recurrimos entonces es, uno, a las pseudoencuestas, que son literalmente contratadas al mejor postor y que la mayoría de empresas son fantasmas, que no ocurren y que las contrata cada partido y cada candidato de acuerdo a sus circunstancias, por un lado, y 2 o 3 que sí son reales, como la de Prensa Libre, que sí hay, digamos, soporte, pero ahí viene el otro punto. En concreto, yo creo que las encuestas están siendo muy superficiales. No están evaluando lo que ocurre bajo capas. Es decir, solo se están quedando viendo lo que ocurre aquí sobre la mesa, digamos, pero hay muchos fenómenos políticos que se están dando 2 o 3 metros abajo, sí, digamos, y que las encuestas y que no se le presta no te lo devela. Correcto, no lo devela. Porque no hay forma de medirlo. Yo soy de la opinión de que hay que regular el tiempo de la entrada de encuestas, ¿verdad? Hacerlas un poquito más alejadas de la primera vuelta. Y de la segunda vuelta creo que hay que hacer algunas modificaciones a mi criterio. Siento que una encuesta muy cercana a 4 días de las elecciones se da lugar para perspicacias. Es correcto. Pero yo creo que también en ese sentido el Tribunal Supremo Electoral también se ha quedado corto. Cuando se creó en la reforma de 2016 la unidad especializada de medios de opinión pública, y se llama así, y estudios de opinión pública, así se llama la unidad, tenía que haber desarrollado, por ejemplo, no solo expertise y demás, sino, por ejemplo, se le recomendó al Pleno de Magistrados en esa ocasión que pudiera hacer un proceso, por ejemplo, de inscripción de empresas encuestadoras, para que también el tribunal pudiera saber qué encuestas son, cuál es la ficha técnica, cuál es, pues, y ahí puedes calcular si lo que está ofreciendo de verdad es cierto, y poder comenzar. No es totalmente con certeza, pero te ayuda por lo menos a sacarte de la jugada todas esas pseudoempresas apócrifas que ahora lo que hicieron fue envenenar mucho el proceso y comenzar a anticipar casi que quién iba a ganar, quién iba a pasar segunda vuelta, cuyos resultados en la mayoría de casos fueron es que eso es lo que realmente llama la atención, ¿verdad? Que finalmente había gente que se hacía ganadora. Por ejemplo, nosotros entrevistamos al candidato Edmundo Mulet en Tikal Futura a la noche del proceso electoral, y él al filo de las 8 de la noche, 9 de la noche, él decía que estaba seguro que pasaba segunda vuelta, ¿verdad? Según los números propios, decía él, ¿verdad? Entonces es como peligroso. Entonces,
¿crees que los grandes perdedores de esas elecciones son Sandra Suri Ríos, Edmond Mulet y Villacorta? ¿Crees que así es, no? De la elección presidencial, sí, siento que sí. Evidentemente son los grandes perdedores, pero como candidatos. Creo que hay que verlos también en términos de los sectores a los que representan y los que están alrededor de ellos, que también fueron los que les pegó durísimo. Es decir, evidentemente, especialmente la candidatura de la señora Suri Ríos fue muy respaldada por diversos actores de poder en el país y por organizaciones y demás. Y yo diría que ellos son también los grandes perdedores. Aunque ahora varios de ellos quieran moverse hacia ser parte de la caja de resonancia de la candidata Sandra Torres, digamos, pues de momento, pero yo diría que también son como los perdedores. Entonces, no hay que ver solo los perdedores a los que están en la boleta, obviamente, que son ellos tres y más de algunos más, pero hay que verlos también en otra distancia, insisto, los sectores a los que representan, y no perdamos de vista los partidos políticos que también supuestamente iban a tener un mejor rendimiento político, un mejor rendimiento electoral, que no lo tuvieron. Me refiero a los más o menos 10, 11 partidos que van a desaparecer, encabezados, digamos, por el FCN, que se convirtió en un buque nodriza que dio origen a otros partidos, pero que ahora es buque nodriza. Claro, pero nosotros, por ejemplo, con Sony estamos contentos de que no haya entrado gente de ese partido de FCN Nación, ¿verdad? Claro. Claramente hay gente ahí que no se merecía una curul, porque hay gente que se ha dedicado a desprestigiar no solo la labor de los periodistas, sino que atacar a la sociedad civil, atacar al sector justicia por diversas razones, ¿verdad? Y nosotros personalmente estamos satisfechos de que gente del FSN, es más, estamos satisfechos que el FSN Nación haya desaparecido como partido, porque es una muestra de que la gente está cansada de los abusos, porque pareciera ser que los políticos muchas veces piensan de que están en una aureola intocable o parece que nadie los puede tocar, pero yo creo que esa es una muestra que la gente está cansada y que ellos se den cuenta finalmente de que el poder a veces es efímero y no dura todo el tiempo, ¿verdad? Y ellos creían de que solo por ser Jimmy Morales, por ser Sammy Morales, iban a pasar a una segunda vuelta. Y esa es una crítica hasta ustedes, señores, porque ustedes, por ejemplo, se han declarado enemigos de la prensa, ¿verdad? Por diversas razones. Claro, por supuesto. La verdad que sí es bien interesante eso, pero mientras tanto ahorita vamos a una pausa y continuamos en esta entrevista acá con el politólogo Renzo Rosal, en el que estamos hablando de los resultados, lo que dejó el proceso electoral del pasado 25 de junio, en donde se dieron muchas sorpresas tanto en las candidaturas presidenciales como diputaciones, de lo que vamos a hablar al regresar. Ya volvemos. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Gracias, buenas noches por continuar viendo el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y por nuestras redes sociales, así como las del canal. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, TikTok, ahí les van a aparecer nuestros nombres, @MarvinDelCid, @SonyFigueroa. Lo mismo en todas las redes sociales para que nos sigan, nos dejen sus comentarios. Si usted nos está viendo en los diferentes municipios hasta donde llegue el canal Más TV, dejen sus comentarios ahí, cuéntenos qué les parecen las elecciones, díganos por quién va a votar en la segunda vuelta, que también es importante. Ya ven que hay una gran cantidad de campaña negra ahorita en redes sociales, tanto de un candidato como del otro, entonces es importante que dejen sus comentarios ahí. Esta noche entrevistamos al politólogo Renzo Rosal, quien en el primer bloque nos hizo un análisis sobre el proceso electoral de cara a la primera vuelta y los resultados que se dieron. Y nos quedan, digamos, algunos temas ahí pendientes que no pudimos agotar en el primer bloque, y uno de ellos es el tema de las alianzas de cara a la segunda vuelta. ¿Cuál es su interpretación, Renzo? Bueno, digamos, en este caso, sabemos que este país, el tema de buscar alianzas a través de los partidos, pues no funciona mucho o no funciona casi para nada. Primero, porque no hay una afiliación partidaria de la mayoría de los ciudadanos. Segundo, porque que salga un partido diciendo que se une a cualquiera de las dos opciones finalistas tampoco implica mayor cosa. Lo que sí es importante, pienso, es la otra parte de las alianzas con sectores. Es decir, buscar cautivar, acercar a ciertos sectores.
De ahí creo que a eso responde en buena medida un poco el corrimiento de Sandra Torres, que está marcado en los últimos 2-3 días. Al día siguiente de la primera vuelta, hace unas declaraciones públicas que, bueno, en la práctica no extrañan, pero lo que indican es que se mueve así, de ser un partido, por lo menos de origen, cercano a la socialdemocracia, según ellos, invocando la socialdemocracia, o por lo menos, digámoslo así, de centroizquierda. Ahora es un partido de derecha, pero con un contenido de derecha hasta radical. Incluso parece el mismo discurso. Es Suri Ríos. Es un calco sustituye a Suri Ríos y busca precisamente sustituir a Suri Ríos cuando Suri quedó en 6º lugar y sale desplazada y busca decir, bueno, ustedes que apoyaron a Suri se quedaron ahora sin... Muy peligroso, ahí, muy peligroso. Ahora estoy yo. Bueno, ahora pueden... Incluso pareciera que también busca un discurso muy pro familia y todo. Pareciera que también busca como capitalizar los votos de un Armando Castillo que consiguió 400,000 votos y que también que digamos que tiene mucho apoyo de la iglesia evangélica. Es correcto, a eso me refiero como buscar alianzas de sectores, con las iglesias evangélicas, o con algunas, porque las iglesias evangélicas tampoco es que sean homogéneas y que todas piensen igual, tampoco el sector empresarial, pero tampoco es que el sector empresarial sea un bloque igualmente cerrado, ni mucho menos, pero bueno, ella intenta capitalizar que ni siquiera es un voto conservador, sino es un voto de extrema derecha, que en la práctica yo creo que probablemente pudiéramos pensar que el efecto puede ser al revés. Es decir, casarse ahí donde hay recursos y hay poder, pero no son cuantitativamente significativos, lo que implica es que de pronto hay alguna gente que ahora quiera votar en contra de eso por esas posiciones tan ultrarradicales, que fueron, ojo, quizás parte de los elementos que no le permitieron gravitar bien a Suri Ríos. De hecho, eso lo decía mucha gente del Partido Valor, ¿verdad? Que parte de que Valor haya sido, digamos, derrotado en las urnas tiene que ver también con ese discurso tan radical, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, si uno se va a redes sociales, algunas de las personas que eran candidatas y candidatos en el partido de Valor, hoy están apoyando a Suri abiertamente. A Sandra. Y si no lo hacen abiertamente, meten el mismo discurso que los chairos, que la izquierda, que no sé qué. Hay una cosa ahí bien importante, hay que hacer la interpretación de las redes sociales. Pero bueno, para no profundizar mucho en ese tema, obviamente quisiéramos hablar más del mismo, pero digamos hay más preguntas. Hay algo bien relevante también. De hecho, nosotros en el último programa previo a las elecciones hablamos de que si la gente no estaba conforme con ninguna de las opciones, que votara nulo, porque también es un derecho ciudadano, ¿verdad? Es un derecho que a mí me asiste como ciudadano votar nulo. Incluso en la segunda vuelta. Si yo decido votar nulo en la segunda vuelta, lo puedo hacer y no tengan temor ciudadanos y ciudadanas a hacerlo, si no están de acuerdo con ninguna de las opciones. Pero algo que nos llama la atención, Renzo, es que el voto nulo fue 17.6% en la primera vuelta. Fueron casi 1 millón de guatemaltecos y guatemaltecas los que no se vieron representados por ninguno ni ninguna de los candidatos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves este fenómeno? Yo soy un poco crítico sobre el tema del voto nulo porque en la práctica no sabemos a ciencia cierta por qué la gente votó nulo. Uno puede percibir, pero es percepción, subrayo, que es porque hay desafección, porque hay descontento frente a algo. Eso queda claro, pero el algo no tiene apellido. Por ejemplo, tengo descontento frente al régimen, tengo descontento frente al actual gobierno, tengo descontento porque en la lista de candidatos no va ninguno que me invoque, o estoy en descontento porque mi candidato iba, pero ya no va. Entonces, las razones del descontento creo yo que son diversas, no es uno como tal. En cualquier caso, sí es significativo porcentualmente que sumando voto nulo más voto en blanco es el equivalente a 1 de cada 4 votos. Fueron 966,000 votos. Sumándolos. Y eso, va amarrado con la siguiente pregunta, Renzo. Así en breve, ¿esos votos nulos podrían definir la segunda vuelta? Sí. Y va a depender. El sí va condicionado de quién logre cautivar, si no todos los 900,000, pero una parte importante. Es decir, si esa desafección la cautiva, yo diría hoy quien tiene más posibilidades de poderlo hacer, siempre y cuando cambien su propuesta electoral de segunda vuelta, es el Movimiento Semilla. Ellos podrían capitalizar e inclusive atraer una parte del abstencionismo, del que ni siquiera, porque el voto nulo es aquel que sí fue a las urnas. Claro. El abstencionismo fue el que ni siquiera se levantó pensando en ir
a votar. Entonces, yo diría que esa posibilidad de cautivar, pensando, porque hoy el país hay que dividirlo básicamente, las dos opciones son continuidad o la posibilidad de un pequeño cambio. Yo por ahí lo veo, entonces yo diría que en la segunda perspectiva sí pudiera ser Semilla quien lo capitalice, pero eso va a depender si comprende que la segunda vuelta electoral en Guatemala es otra elección, no es la parte B, es otra cosa. Exacto, sí, fueron 966,000 votos nulos, 388,000 votos en blanco, entonces imagínense eso, ya estaríamos hablando de 1.300. Del 24%, eso serían 1.300.000 votos. Sumado a eso, a los 3.6 millones de guatemaltecos que no salieron a votar. Entonces estamos hablando de... Más o menos, casi 5. Casi 5, ajá. Entonces, que creo que es muy importante. Ahora bien, Renzo, hay que hablar de algo muy importante y saliéndonos del tema presidencial, la integración del Congreso de la República. Algo que nos dejó sorpresas. Si bien el oficialismo, el partido Vamos, no logró pasar una segunda vuelta con su candidato a la presidencia, Manuel Conde, quedó en el tercer lugar con el 7.83% de los votos. Vamos fue el partido que más diputados metió en el Congreso de la República con 39, digamos siendo ahorita la mayor fuerza. En segundo lugar se encuentra la UNE con 28, en tercero Semilla con 23 y en un cuarto lugar Cabal con 18. Con esta introducción te pregunto, Rezo, ¿tendremos un Congreso interesante viendo cómo quedaron las fuerzas? Yo lo primero que veo es que este asunto de la desafección, en general, lo que hablamos de voto nulo, de voto en blanco, fue centrado en la boleta presidencial. Claro. En la boleta de diputados no se nota. No. Lo que finalmente decidimos, digamos, en general, los que fuimos a votar, es por tener un Congreso o una próxima legislatura un tanto similar a la actual y a la que se tuvo en el gobierno anterior, o en el periodo anterior. Es decir, donde van a haber, no va a haber una superaplanadora, no va a haber, pero sí van a haber dos elementos que van a ser claves, ¿no? El partido Vamos nos demuestra con que su objetivo político lo lograron hacer. Su objetivo político no era hacer ganar Manuel Conde. Ese era colateral. Yo diría que su objetivo fundamental era queremos lograr la mayor cantidad, lograr una mayoría en el Congreso, una bancada, si no mayoritaria, fuerte, y lo lograron. Así yo diría que los grandes ganadores, uno de los grandes ganadores de la elección es Vamos en la elección de diputados. Y va a tener, la UNE, logra tener una segunda bancada en peso, pero no equiparable con el peso político que tenía la UNE antes. Ahora lo que nos dices, la capacidad de combustión de la UNE no es la misma de antes. Porque antes fueron 50. Claro, pasaron a segunda vuelta, pero su tanque de gasolina es menor. Y Semilla logra numéricamente un grupo importante, pero van a ser absolutamente una minoría. Ni siquiera con posibilidades de establecer vínculos con otros partidos, porque no hay por dónde. Bajo el supuesto de que ellos ganaran la segunda vuelta electoral, tendrían dificultades de principio a fin, las 24 horas del día, con tener como gran talón de Aquiles, como piedra en el zapato, esa composición en donde se repite que más o menos 110 o hasta 120 de los 160 diputados van a jugar férreamente en contra de lo que Semilla quiere impulsar. Para la UNE va a seguir siendo va a ser diferente, sería el escenario diferente porque han logrado formar parte ellos de la alianza oficialista en la legislatura anterior, en la actual legislatura también, y tienen esa capacidad de venderse al mejor postor, la gente de la UNE. En el caso de Semilla, si quieren mantenerse como proyecto, digamos, de oposición o con líneas diferentes, les va a costar navegar en esas aguas. Sí, claro, y es que creo que también hay que darle importancia a las bancadas pequeñas y que creo que ellas son las que van a jugar un papel como muy importante a la hora de ir buscando ya sea una mayoría mínima o una mayoría calificada. Y por ejemplo, está la Alianza Valor Unionista que tiene 12 diputaciones, Viva que tiene 11, Todos que tiene 6, Nosotros que tiene 3 y así, ¿verdad? Entonces Elefante que tiene otros. Entonces esas bancadas pequeñas también al final juegan un papel muy importante a la hora de ir sumando votos y aprobar algunas leyes. Claro, y con facilidad uno podría presagiar que esas bancadas que mencionaste, que numéricamente terminan siendo más o menos unas 30, 35 diputaciones, van a jugar mucho del lado del oficialismo si fuera la UNE, o de la oposición junto con las otras si fuera Semilla, digamos, como tales. No lo veo yo jugando un papel ni siquiera de bisagra, menos aún de oposición. Claro, y es que precisamente eso llama la atención, porque no es lo mismo que vaya a ganar Sandra en la segunda vuelta a que la gane Bernardo Arévalo. Van a ser cuestiones completamente distintas. Obviamente se puede gobernar sin tener una bancada mayoritaria en el Congreso, se puede. Hay cosas que no vas a poder hacer, ¿verdad? Eso tenés que negociarlo a como dé lugar. Entonces, ¿cómo crees que va a estar todo ese tema?
que me des tu análisis así rapidito, que nos des el análisis rápido. ¿Cómo miras el Congreso de cara a una presidencia de Bernardo Arévalo y cómo miras el Congreso de cara a una presidencia de Sandra Torres? Comienzo al revés, digamos, en este caso con el escenario de la UNE. Yo veo que la UNE tendría más posibilidades de establecer una conjunción ahí de coordinación, entre comillas, con el Congreso, porque primero, digamos, han convivido en ese mundo, saben hacerlo, por supuesto con bastantes elementos perversos, pero lo saben hacer, Claro. y lograrían establecer una bancada. Ahí sí serían una complicación. Vamos no querrá soltar la presidencia y el control de la junta directiva. Pero no lo pueden hacer solos. Correcto. Y van a querer tener a la UNE como de segundos. Y la UNE, que podría, este escenario, ganar la elección, decir, no. Si nosotros ganamos, somos el primero. Entonces habrían unas tensiones entre ellos que habría que ver cómo las logran solucionar. Probablemente lo que los vincule sea el recurso público. El hacer un montón de recursos, entonces nos quedamos... Y solo un datito ahí. Y recuérdense que la bancada del partido Vamos la va a controlar gente cercana a Alejandro Yamatei y a su pareja, Miguel Martínez. Claro. Que eso es bien importante. El listado de diputados que ingresaron al Congreso, los principales son gente cercana a Alejandro Yamatei y a... Yo diría que el jefe y su jefe de bancada de Vamos va a estar fuera del Congreso, para traducir un poco. Sí, claro. Eso es un dato bien importante también. Por supuesto. ¿Verdad? En el caso del escenario de que el Movimiento Semilla ganara la segunda vuelta electoral, el escenario es muy complicado porque maniobrar el Ejecutivo sin el Congreso... Es muy difícil. Es absolutamente el eje. Lo que el Congreso quiere hacer es ser el eje dominante en el escenario político de la decisión y desplazar al Ejecutivo, dejar al Ejecutivo en situación muy malograda. Yo creo que Semilla tiene que ser muy estratégico de pensar cómo, digamos, llevar a cabo un proyecto político. Yo diría mucho menos ambicioso del que ahora están planteando. Si nos remitimos al proyecto, el que tienen en sus 10 puntos, su planteamiento, pues eso me parece que hay que hacer página B, hay que hacer página 2, hay que crear otra cosa porque ese proyecto es absolutamente inviable si no tiene el apoyo del Congreso. Absolutamente. Claro. Ajá, ok. Bueno, Renzo, ya para entrar como en la recta final de este segundo segmento, hay otro tema muy importante que hay que discutir esta noche. Las alcaldías que juegan al final un papel importante en la política también de este país a través de la ANAM, ¿verdad? La Asociación Nacional de Municipalidades. En este tema vemos lo que decíamos, ¿no? El poder político que quería ganar el partido oficial. Vamos ganó 131 alcaldías, es decir que 4 de cada 10 municipalidades son del oficialismo en la actualidad, ¿verdad? 49 alcaldías las ganó el partido Cabal, el 38 la UNE y el partido Todos logró 15 municipalidades. También las municipalidades son una fuerza política muy importante para el país por lo que representan, ¿no? ¿Cómo ves este panorama que también tiene el control del oficialismo, digamos? Es correcto. Sí, pero, ¿verdad? Es decir, el capital político que está representado en los gobiernos locales necesita solo que esos engranajes se aceiten cotidianamente. Porque además es muy cambiante, ¿verdad? Absolutamente. Recordemos que pero ponen una camisa hoy de la UNE y mañana tienen una de Semilla o de otro partido. Así absolutamente. Tampoco eso... Y ojo, ¿verdad? Que hubo varios alcaldes que compitieron con la camiseta del Vamos y perdieron. Y que probablemente si hubieran optado por la camiseta que era de ellos, la de ellos más original, quizás los hubiera mejor. Es decir, también hay que verlo por el lado de que la ciudadanía les pasó factura. Bueno, el caso de Grijalba. Bueno, el caso Grijalba es uno. O Carlos Huárquez en Sololá. Exacto, o el caso del Congo en El Progreso. Por supuesto. Eso entonces ahí ejemplo, tenemos ¿verdad? Diputados, además de cabeceras e importantes, donde la cosa fue distinta. Entonces, para ello requieren el Congreso. Si el Congreso logra, digamos, aprobaciones así fuertes del lado de la supuesta alianza Vamos UNE más los otros grupitos que pudieran darles mucho recurso público, se mantendría cierta cohesión de estos gobiernos locales. Si no se logra eso, o no se logra con el suficiente empuje que se necesita, los gobiernos locales, las alcaldes y demás se van a convertir en lo que ha sido históricamente en el país, es capital político móvil. Móvil es lo que decía aquí Marvin, es decir, se mueven al mejor postor. De acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Y que van por ahí, y si el Ejecutivo podría ser, insisto, bajo el escenario de Semilla, pues más de algunos optaríamos y decir, bueno, pues claro, por aquí vamos a encontrar algunas posibilidades, aunque son de alto riesgo. Claro. Sí, porque Semilla no puede cometer el mismo error que tanto hemos criticado. Que tanto ellos también han criticado. De ir a comprar. Semilla no cree que también, digamos, no está sujeto a las críticas en ese sentido. Y tienen que ser muy cuidadosos, señores de Semilla, en cuanto a cómo hacen las negociaciones con los alcaldes. Porque si van a venir todas esas cuestiones de componendas y todo, también van a ser los primeros desgastes que ustedes van a tener como partido, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cuidadosos.
obviamente tienen que haber negociaciones políticas. En toda democracia hay negociaciones políticas, las hay aquí, en Estados Unidos, en Sudamérica. El problema no es eso. El problema es bajo qué condiciones se hacen esas negociaciones políticas, que es donde los ciudadanos tenemos que salir ganando y no perdiendo, ¿verdad? Por supuesto, y habrá que ver un poquito, es decir, ¿qué le puede ofrecer Semilla a los alcaldes que no sean los mecanismos clientelares tradicionales? Claro, pero que tenga que ser en la medida de la legalidad y no con los abusos a los que estamos acostumbrados. Claro, pero los abusos han sido mucho de la mano de los recursos públicos, que hoy por hoy quien va a tener quien apela a tener el control de los recursos es el Congreso, no el Ejecutivo. Entonces también ahí yo diría que su margen el caso Semilla va a ser difícil por el lado del Congreso, que ya lo hablamos, y también por el lado de los gobiernos locales. Claro, la verdad que sí, es un tema bien complicado, Renzo, y pues bueno, al final se espera las elecciones del 20 de agosto, ¿verdad? Que ya un mes y medio, un poquito más de mes y medio para que los candidatos estén haciendo sus campañas, tal vez buscando alianzas, apoyos en diferentes sectores y ante todo tener presente que va a ser una situación bien complicada de las autoridades que asuman el próximo 14 de enero del 2024. Un último mensaje para la ciudadanía, Renzo, en relación a la segunda vuelta. Yo creo que es importantísimo que la ciudadanía, bueno, ahora tenemos dos opciones, se nos ha limpiado en buena medida un poco el terreno, pero que no caigamos para nada en las trampas que nos quieren imponer, las faltas narrativas, los fake news, todo este tipo de cuestiones que nos están llenando de desinformación y que recién tenemos pocos días de haber terminado la primera vuelta electoral y comenzamos a invadirnos de mucha basura, para decirlo con número de apellido. Entonces que tenemos que tomar una decisión que es fundamental. Ya nos dimos cuenta en la primera vuelta electoral que los votos cuentan, si los votos tienen un sentido, tienen una naturaleza como tal, y tenemos que hacer valer entonces ese espíritu, pero reitero, no caer en las trampas de la desinformación. Perfecto. Pues bueno, es parte de la entrevista que tuvimos esta noche con el politólogo Renzo Rosal, quien estuvimos hablando sobre el proceso electoral que se dio el 25 de junio pasado, en donde los guatemaltecos salieron a votar por sus autoridades, la integración del Congreso de la República, la situación de las alcaldías a nivel nacional y sobre todo también la sorpresa que dejó esta segunda vuelta, en la que estarán compitiendo por la presidencia de Guatemala, Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo por Semilla. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Seguimos con el programa Somos el Combo, que se transmite por Más TV y por las redes sociales, y conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa. Esta noche analizamos las elecciones generales 2023, las elecciones generales que pasaron apenas hace unos días, el pasado 25 de junio. En los primeros dos bloques estuvo con nosotros el politólogo Renzo Rosal, con quien analizamos todo lo que pasó a lo largo de esa jornada electoral y cómo hicieron algunos cambios, el tema del voto nulo, el tema de las encuestas, el tema de las posibles alianzas. Si ustedes nos sintonizan recién, vayan a ver los primeros dos bloques porque hay información sumamente interesante. Y en ese tercer bloque queremos analizar junto a Sonny Figueroa algunos aspectos que consideramos relevantes, ¿verdad, Sonny? Por supuesto. Algunos aspectos que consideramos relevantes de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 20 de agosto y que implican muchísimas cosas. No solo es la candidatura de Bernardo Arévalo, de Semilla y de Sandra Torres, sino que también el papel que deberían de jugar los ciudadanos y ciudadanas. Y obviamente ya empezó en redes sociales muchos de los ataques entre ambos candidatos, ¿verdad? Porque tanto de un lado como del otro hay campañas negras. Aunque ninguno de los dos candidatos lo acepte abiertamente, simpatizantes de ambos partidos, hasta que se logre demostrar lo contrario, ahorita podemos decir simpatizantes, porque no podemos decir de que es una política de cada uno de los candidatos, ¿verdad? Ojalá ambos candidatos transparentaran eso y salieran a decir que están en contra de las campañas negras, o por lo menos que fueran claros en algunas apreciaciones, ¿verdad? Porque si uno se va a redes sociales en la actualidad, en las últimas 72, 48 horas, hay ataques tanto para Sandra Torres como ataques para Bernardo Arévalo.
¿Cuál es tu interpretación ahí, Sonny? Sí, yo creo que aquí juegan muchos factores, ¿verdad, Marvin? En el sentido de que, mira, los ataques en redes sociales se dan para los periodistas, se dan para todos. Ahorita todo está concentrado, ya no en los periodistas ni en la sociedad civil, ahorita está todo concentrado en los candidatos. Por lo menos la mayoría de cosas, por la mayoría de cosas en el proceso electoral, y ahorita se están concentrando más en esto, ¿verdad? Porque recuérdate que los net centers representan los intereses de los militares, de los empresarios y de extrema la extrema derecha, del gobierno actual, porque ahí hay net center también. Entonces, ellos están viendo qué candidato es el que les conviene y ahí están saliendo los ataques, ¿no? Entonces, creo que también es eso, ¿no? Es el hecho de que es lamentable que sean ese tipo de cosas, pero es inevitable que también pasen las campañas de difamación y desinformación, la verdad que... Claro. Es nefasto que pasen ese tipo de cosas, pero al final creo yo que lo importante es de que los candidatos, en lugar de atacar a sus contrincantes, se dediquen mejor a informar sobre su plan de gobierno, hacer sus propuestas, y porque es que si no caemos a lo mismo, independientemente sea de Semilla para la UNE, de la UNE para Semilla, de verdad creo que lo más importante, lo que le conviene a la ciudadanía es mejor estar viendo a su candidato y que su candidato hable sobre las propuestas que tiene de llegar a ganar la presidencia. Y es que ambos candidatos deberían, precisamente como vos lo decís, enfocarse en lo que le interesa a los y las ciudadanas, lo que nos interesa a los y las guatemaltecas. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas por hacer. Y algo que también nos llama poderosamente la atención en las últimas horas en redes sociales es el giro de Sandra Torres, ¿verdad? Ideológicamente. Claro, sí. Yo soy de la opinión, lo he dicho muchas veces en este programa, soy de la opinión de que el tema de ideologías es un tema no agotado. Quienes hemos estudiado ciencia política, desde la teoría, cada ideología tiene sus características, y por eso yo soy de la opinión de que aquí se tiene que seguir hablando de ideologías. Por supuesto, porque además las ideologías fijan una postura en cuanto a ciertos temas, a ciertos temas de país, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque finalmente hay países que avanzan con ciertas políticas públicas de acuerdo a la ideología que gobierna el país, pero hay países que tienen un proyecto de nación, ¿verdad? Un proyecto de nación que, si bien la izquierda llega al poder o llega a la derecha, hay cambios, pero no cambios tan radicales. ¿Por qué? Porque finalmente hay un proyecto de nación, que es lo que le hace falta a este país. Uno no quisiera que Sandra Torres y Bernardo Arévalo piensen igual, eso jamás, porque cada quien tiene sus propias visiones de ver la realidad de acuerdo a cómo le ha tocado vivirla o de acuerdo a cómo la ven. Pero nos llama poderosamente la atención, lo hablábamos, es el giro de Sandra Torres, que hace 4 años era socialdemócrata, según ella, ¿verdad? Gobernó con una persona, gobernó con Álvaro Colón, que era una persona que abiertamente se declaraba socialdemócrata. No nos vamos a poner a decir aquí que es la socialdemocracia, ni la izquierda, ni la derecha, no es el objetivo, no es eso. Pero cómo Sandra Torres, en menos de una semana, sus posturas son ahora similares a las que proponía Suri Ríos. Y no lo digo yo, no lo dice Sonny, lo dicen las propias declaraciones de la candidata y las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahora es pro familia, pro vida, está en contra de la Agenda 2030. Increíble. Claro, sí. Y yo creo que para empezar, no sé si ha tenido la oportunidad de leer la Agenda 2030. Esperíamos que sí. Que muchas de las políticas que creo que pretende implementar el gobierno de la UNE durante los 4 años, si logra ganar un proyecto relacionado al tema de los programas sociales son un tema fundamental de la Agenda 2030 también, son temas. Entonces, y son programas sociales que impulsó durante el gobierno de Álvaro Colón. Entonces, al final, se está contradiciendo totalmente. Y otra cosa, y sería increíble, Sonny, que también Sandra saliera, solo eso faltaría, que saliera a criticar los programas sociales, muchos de esos programas sociales copiados de Brasil, claro, uno de los países que más impulsa programas sociales, ¿verdad? Al final. Y de ahí lo que me llama poderosamente la atención también, estimados televidentes, es que ahora salen a decir que Bernardo Arévalo es comunista, cuando dista mucho sus posturas de esa ideología, ¿verdad? Por un lado. Y no es defender a Bernardo Arévalo, simple y sencillamente el tema es de que le quieren vender humo a la gente con ciertas posiciones radicales. Quien dio un giro finalmente
un giro completamente fue Sandra Torres. El otro candidato ha mantenido sus posturas. Bien haría Sandra Torres, señora Sandra Torres, con explicar bien, porque no lo hemos escuchado en ningún lado, por qué cambió su postura, digamos, dio un giro ideológico tan radical en las últimas horas. Grados. Sí, yo creo que eso responde, Marvin, precisamente a lo que hablábamos en algún momento con Renzo, es buscar votos. Pero eso me pasé. Ella sabe que muchos votos, ella está apelando a las iglesias, está apelando a las familias, está apelando a eso de que la familia, que vamos a mantener esto, que el respeto a la vida, está apelando a lo que históricamente los políticos han apelado, ¿verdad? A esos temas conservadores, ¿verdad? Que la familia. Entonces, yo creo que esa es su última carta sobre la mesa. Claro. Y lamentablemente parecerá una carta que la va a resultar hundiendo, porque Azury Ríos tuvo los resultados que tuvo, parte de ese su discurso radical sobre ciertas cosas, y ese mismo discurso que está replicando Sandra Torres, y creo que le va a pasar factura. De hecho, hablábamos con algunos colegas periodistas la noche del 25 de junio en Tikal Futura, y estaban sorprendidos que dicen que Guatemala es un país progresista, un país conservador, y que yo me atrevería a decir que parte del movimiento, del giro de Sandra Torres es precisamente porque recibió el consejo de mucha gente, ¿verdad? Ojalá Sandra Torres nos explicara por qué hizo ese giro tan radical, porque nos llama poderosamente la atención. Y no lo decimos nosotros, disculpen que lo repita tanto. Ella misma lo ha dicho en redes sociales, su campaña en las últimas horas se ha enfocado radicalmente hacia eso. El martes, pues, o sea... Ya... Incluso sí, tildando a Bernardo Arévalo de ser uruguayo. Sí. Es una cosa bien, digamos, y que no puede ser candidato, cuando la misma Constitución establece que el señor Bernardo Arévalo sí puede ser candidato, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muchas cosas ahí que se tienen que ir explicando. Y de ahí, Sonny, yo creo que algo muy importante también es que en la primera vuelta invitamos tanto a Azury Ríos del Partido Valor como a Sandra Torres de la UNE a venir a este programa. Ninguna de las dos aceptó. Fueron sí, de los que invitamos fueron las únicas dos personas que no aceptaron. Y ya al cierre de la primera vuelta, el compromiso del equipo de comunicación de Sandra Torres fue que iban a venir a este programa si pasaban a una segunda vuelta. Ojalá sea cierto, señora Sandra Torres, ojalá sea cierto, y esto va para su equipo de comunicación, de que la esperamos acá, en esta mesa, para que usted pueda venir y darnos una entrevista y hablar precisamente sobre su plan de gobierno, de quedar electa como presidenta, hablar un poco sobre el partido UNE y también hablar un poco sobre ese giro que ha tenido en las últimas horas, ¿verdad?, en relación a su campaña y postura sobre otro tema. Porque mucho le cuestionaban aquí a usted que usted ahora está atacando a la comunidad LGTBIQ+, por ejemplo. Cuando hace un par de campañas usted salía a decir que las apoyaba totalmente. Entonces, quisiéramos que nos viniera a responder ese tipo de preguntas, y como se comprometieron a darnos la entrevista en esta segunda vuelta, si ustedes pasaban y cómo pasaron, pues aquí la esperamos. Entonces nos vamos a comunicar nuevamente con usted y con su equipo para que estén presentes en esta. De hecho, Sonny, hoy precisamente en la mañana se le enviaron los primeros mensajes al equipo de campaña de Sandra Torres para que asistan a aquel programa. O si no, los diputados que quedaron electos de la UNE. Señores diputados electos de la UNE, díganle a Sandra Torres que venga aquí y que venga al programa y que nos venga a dar algunas explicaciones. A mí me interesaría mucho hablar del plan económico de Sandra ahora que dio un giro. Yo creo que eso seguramente varió mucho. El tema en cuanto a algunas políticas también seguramente varió mucho. Entonces, señora Sandra Torres, la esperamos aquí. Y también, Sonny, no está de más decirle al señor Bernardo Arévalo, claro, que venga aquí al programa antes de que sea la segunda vuelta, porque también es importante conocer sus posturas. Claro, sí, conocer sus posturas y también ahora ya que pasó a una segunda vuelta, ¿verdad? Y hablar un poco sobre también, él daba, por ejemplo, un tema muy importante que decía que quería que todos los que se encuentran exiliados y fuera de este país van a regresar a Guatemala en su gobierno. Que no es un tema fácil, que no ¿verdad? es un tema fácil, ¿verdad? Porque creo yo que en los momentos cuando te gana la emoción, hablas por hablar, porque recordemos de que en un proceso judicial el presidente de la República no puede meter las manos. Por eso, entonces sí, creo que claro, es muy interesante también hablar la propuesta que tiene de que buscar apoyo también de las personas que se encuentran fuera para crear un grupo anticorrupción. Claro, y es importante, señor Bernardo Arévalo, que usted venga a explicar aquí, porque no es lo mismo
dar declaraciones en primera vuelta que ya están en segunda vuelta, cuando tiene un 50% de posibilidades de ganar. Tiene un 50% de posibilidades de ganar y un 50% de posibilidades de quedar fuera. Entonces, señor Breno Arévalo, también queremos que venga usted al programa y que nos venga a explicar algunas cosas, porque precisamente mucha gente lo buscó a usted porque ustedes dicen ser el cambio que necesita Guatemala. Entonces, lo esperamos a usted también aquí. Por supuesto. Y de ahí, pues, otro tema bien importante, Sonny, que queríamos abordar en este programa de Somos el Combo, el primer programa después de la primera vuelta electoral en Guatemala, es el tema de Ricardo Quiñones. Que se aferra a la municipalidad. Se aferra a la municipalidad, yo lo decía hace algunos días en un tuit, que se están aferrando al cargo por diversas razones. ¿Por qué? Porque a la diferencia de votos con él y Roberto González es una diferencia de ¿cuántos votos? Poco, entre 500 y 600 votos. ¿Qué irá a pasar ahí? Es la gran pregunta. Sí, bueno, de hecho, precisamente hoy, durante el transcurso de la mañana, precisamente Roberto González se presentó a la sede del Tribunal Supremo Electoral a pedir el recuento de las actas, ¿no? Precisamente es porque ellos revisaron todas las actas que hay, que se dieron en el Instituto Central en relación a la elección de la municipalidad, y señalaron que han encontrado diferentes errores, anomalías, y que al final les estaría dando los votos sobre encima de Ricardo Quiñones. Entonces creo que es muy interesante eso. De hecho, el día de las elecciones se hablaban de tantas irregularidades que se dieron en diferentes sedes, en donde trabajadores de la municipalidad estaban participando en mesas electorales, en donde personas cercanas a la gente de valor unionista estuvieron ahí y se cometieron muchas, señalaban denuncias de irregularidades. Entonces creo que es muy importante eso, ¿verdad? Lo que sí tenemos claro es de que los unionistas no quieren soltar la alcaldía que por más de 20 años les ha dado sus privilegios. Y creo que es muy interesante que en el caso de Roberto González siga presionando, porque creo que al final pudo haber ahí mano de mono en relación a... Sí, habría que esperar qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que la diferencia es mínima, y tampoco nos engañemos. Toda la estructura de la municipalidad fue utilizada para hacer campaña a favor del señor Quiñones, ¿verdad? Claro. Trabajadores municipales, recursos públicos fueron utilizados para esa campaña. El unionismo lleva más de 30 años ahí, junto al ahora desaparecido Partido de Avanzada Nacional, PAN. Recordemos que el Partido de Avanzada Nacional, PAN, surgió como un comité cívico hace muchos años. Hoy en estas elecciones desaparece, pero que el unionismo, precisamente por esa alianza que hicieron con el Partido Valor. ¿Cuántos diputados tiene el unionismo ahorita son? Entre el unionismo y Valor, 12 diputados. Sí, entre ellos uno de los que logró ingresar nuevamente fue el hijo de Álvaro Arzú, el diputado Álvaro Arzú Jr., quien encabezaba el listado nacional del Partido Valor unionista, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona el tema de el tema municipal, y si en las próximas horas cambian los resultados que lleven a Roberto González a la alcaldía, o se queda Quiñones en un periodo de 4 años más. Y antes de finalizar, Sonny, ya nos quedan poquitos minutos. Vamos a hablar ahora sobre el tema rápidamente, sobre nuestro libro. Te cuento, Sonny, que según cálculos que yo hice hace un día, ya llevamos más del 75% vendido de los 2 libros. Es un éxito completamente el libro de Somos el Combo. El segundo, así me convertí en un hijueputa más. Y obviamente está a la venta también. Yo no quiero ser reconocido como un hijueputa más. Ambos libros son un éxito total de ventas, pese a la censura que salía desde el propio presidente de la República, Alejandro Yamatei, y que por orden del ministro de Cultura, Felipe Aguilar, nuestros libros fueron retirados de la librería Sofos. ¿Ya vio, señor Felipe Aguilar? Lo que hizo usted también nos favoreció en ventas a nosotros, por su responsabilidad de limitar la libre expresión y la libertad de prensa y el libre comercio. Usted lo que cometió fue un error, porque usted no tiene el derecho a prohibir un libro en Guatemala. Y mucho menos utilizar la Feria Internacional del Libro en Guatemala como un arma de chantaje hacia la librería Sofos. Pero bueno, al final toca agradecerle a usted, claro, porque gracias a su actuar nos favoreció, y el libro que usted que no quería que se conociera, ahora más gente lo está conociendo. Ya estamos listos para la primera reimpresión del segundo libro y para la tercera reimpresión del primer libro.
Y recuérdese, señor Felipe Aguilar, que el poder es efímero. Y a usted, señor Felipe Aguilar, le faltan menos de 6 meses en el cargo. Y lo vamos a investigar. Así que bueno, gracias por haber estado esta noche en un programa más de Somos el Combo. Acá usted encontrará los números telefónicos en donde usted puede hacer su pedido para comprar ambos libros y le damos toda la información. Aquí en pantalla usted va a encontrar los números telefónicos. Ha sido un gusto estar con usted esta noche, hablar sobre el tema del proceso electoral. Y pues bueno, siempre déjenos sus comentarios para ir mejorando poco a poco. Hasta la próxima.